Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Los cárteles del PRIAN. Esta primera semana del año, tres carteles ligados al PRIAN, el que distribuía medicinas, el inmobiliario y el de la trata de mujeres, coincidieron en su guerra contra las mujeres de la Cuarta Transformación. La primera fue Raquel Buenrostro, ahora secretaria de Economía, quien puso en orden al SAT para que los millonarios empezaran a pagar los impuestos que debían y que recordó en un foro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena su papel como oficial mayor cuando la supuesta crisis de abasto de medicinas en 2019. Raquel comenzó con el contexto. En el 2018, el gobierno de Peña gastó 100,000 millones de dinero público en 4 empresas que no eran laboratorios, sino eran distribuidoras de medicinas. Sus dueños habían prosperado bajo los gobiernos del PRIAN, decidiendo no solo a qué precios se les vendían las medicinas al IMSS, al ISSSTE o a Pemex, sino cuáles medicamentos y de qué laboratorios, e impidieron que otros competidores entraran a hacer sus ofertas. De ahí lo de cártel de las medicinas. Los dueños de estas compañías son José Antonio Pérez Fayad, de Farmacia San Pablo, consentido por los contratos del sexenio de Peña Nieto e investigado por movimientos financieros en los bancos de Suiza. Gerardo Morán, de CPI, Alejandro Álvarez, de Dimesa, Carlos Arenas, de Maipo, Alberto Ramírez de Aguilar, de Ralca, que ganaba con Peña Nieto 15,000 millones de pesos al año, solo con el gobierno, y Humberto Tello Alvarado, de Pentamed, que pasó de tener 31 contratos en 2012 a tener 266 contratos directos, concentrar el 76% del gasto en el gobierno de Peña Nieto y ganar más de 6,000 millones de pesos en menos de 2 años. Además de estas distribuidoras nacionales, están las que ganan contratos en los estados afines a sus dueños, como la familia de Roberto Madrazo. Así, la empresa que dirige su yerno, Alexis Nikin Gagiola, GNK, Pure HD e Innovamedic ganaron contratos en estados como Michoacán, cuando lo malgobernaba Silvano Aureoles, y en Guanajuato, donde se ha eternizado Acción Nacional. También está el monopolio de los medicamentos contra el cáncer, PISA, de Carlos Álvarez Bermejillo y su hijo Miguel. Pero sigue Raquel Buenrostro y la voy a citar largamente porque es muy importante entender su visión completa del cártel farmacéutico. Dice Buenrostro, cito: el gobierno de Peña Nieto había hecho contratos hasta para 2019. Esto quiere decir que estaban obligados las distribuidoras a proveer medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos, porque ellos tenían los contratos y los inventarios desde 2018. Había estados como el de Veracruz de Javier Duarte, que no le pagó nunca a los laboratorios y se robó todo. Entonces, si le dábamos el dinero a Veracruz, se iban a cobrar la deuda a las farmacéuticas y no iban a entregar ningún medicamento. Así que decidimos romper la distribución y en lugar de darle el dinero a los estados, las compramos nosotros, las medicinas, para entregarlas y que no les faltara a las personas que los necesitan. Pero estos amigos se empezaron a poner muy nerviosos porque el nuevo modelo estaba funcionando, es decir, comprar las medicinas para los estados. Entonces, ¿qué hicieron? Le dejaron de surtir al IMSS y al ISSSTE las medicinas. Y pretextaban que eso era un problema de la compra consolidada, cuando la compra consolidada todavía no entraba, porque ese contrato se había hecho desde 2018, el último que hizo Peña. Bueno, todavía se pone peor, porque como nosotros seguimos adelante y estos amigos nos empiezan a pagar los suministros por todos lados. Está esta empresa que todos conocemos, PISA,
que entrega medicamentos contaminados, que eran nutrientes parentales para los niños. Se le contamina y mataron niños en Puebla y en Jalisco. Entonces llega la COFEPRIS, hace una inspección de los laboratorios y los cierra. Pero ellos dicen que no van a invertir en un laboratorio viejo y dejan de entregar el medicamento porque son un monopolio. Esta empresa tiene el 90% de los oncológicos genéricos y el 100% de los oncológicos que son para los niños con cáncer. Nos dejan de suministrar esos y los retrovirales. Mientras convocan a una marcha por reforma contra un desabasto de retrovirales que todavía ni existía, al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS a destruir los retrovirales. No se los robaban, los destruían. Y el discurso de los medios era contra las compras consolidadas que porque no sabíamos comprar. Aquí es la corrupción del sector privado coludido con unos que se decían padres de familia, porque andaban en las marchas de los niños con cáncer y identificamos que algunos ni hijos tenían. Aquí permítanme hacer una pausa. En efecto, Israel Rivas a veces tenía una hija y otras un hijo con cáncer. Fue quien, junto con las senadoras del PAN, tomó el aeropuerto de la capital en el 2019. Él acabó pidiendo ahora, en el 2023, una candidatura al PRIAN. Pero sigue Buenrostro. Está el sector privado, pero también viene una colusión con los hospitales, con el Hospital Pediátrico de México, porque los que crearon el monopolio fueron los del gobierno, que solo les daban contratos a ellos y quebraban a los demás, y los médicos corruptos, que decían que ese medicamento era el que servía y los demás no. Sabíamos que iban a hacer un paro por un medicamento llamado Metrotexate, que ya teníamos para entregarlo. Las leyes estaban hechas para que el gobierno no pudiera comprar en el extranjero. Entonces hicimos recetas para comprarlo en Francia. Lo trajimos por mensajería a las 2 de la mañana y en eso me habla el director de la compañía de mensajería, ¿se entiende? Y me dice que llegaron unas camionetas pick-up con gente vestida de paramilitar que dicen que van a incautar porque son drogas del crimen organizado. En cada camioneta, nos dice el de la mensajería, que estaba muy espantado, que habían 10 personas encapuchadas de negro que decían ser de la Guardia Nacional. Entonces, dice Raquel Buenrostro, le hablo al de la Guardia Nacional y manda un equipo y debe haberse filtrado por algún lado porque los tipos se desaparecieron. Hay que decir que el Pediátrico de México tenía un contrato con PISA que estaba vigente y les tenía que suministrar ese medicamento. Pero el director del hospital le estuvo negando a los padres de familia el medicamento, diciendo que no lo tenía cuando sí lo tenía. El medicamento que habíamos conseguido en Francia se mandaba en camionetas a los lugares más cercanos a la capital. Las camionetas tienen que tener cierta temperatura y ser herméticas. Son camionetas cerradas. Bueno, sacaban a las camionetas de la carretera y las llenaban con agua. Los choferes estaban todos golpeados. Cuando le decíamos al chofer, es que tienes que denunciar, él nos contestaba, es que me quedé dormido. Es que estaban amenazados, dice Raquel Buenrostro. Es impotencia completa porque no sabes quién te está haciendo eso. Saben ya dónde vives, no podían denunciar porque tenían mucho miedo y el medicamento había sido destruido. Todo se fue denunciando, con los de los aviones, los de las camionetas. Pero vamos al hospital pediátrico. El responsable del almacén nos dice que no nos quiere recibir la medicina porque sí tiene en existencia. Lo recibe y al otro día me habla el director general que porque le cortaron el presupuesto y dice que él ya tenía medicamento. Pero escribe en un oficio aceptando que sí tenía el medicamento y que el laboratorio se lo estaba suministrando. Tenía 4 meses escondiéndolo. Hay varios médicos cesados, pero escondieron otro medicamento. Cuando fue el paro en el aeropuerto, desde la Oficialía Mayor convocamos a todos los médicos dedicados al cáncer. Les hablamos fuerte porque no hacían solicitudes de compra. Pues los asesinos son ustedes, yo les decía. El entonces coordinador de los hospitales, Alejandro Moar Betancourt, me alcanza en el estacionamiento y nos alcanza el director de un hospital oncológico. Este doctor le dice que PISA quiere hablar con él.
Lo dijo delante de mí y le pasa el teléfono, y es que a las 8 de la noche Cofepris les iba a hacer una redada para tomar los medicamentos y ellos necesitaban sacar 2,000 viales. Un vial sirve para muchos tratamientos. Era prácticamente el consumo anual de todo el país, el que tenían escondido, ¿se entiende? Hay que decirle a Pisa, le decía el otro doctor, que después de sacarlos, pues que dónde los guarda. Cuando se hizo la redada, los médicos alcanzaron a sacar 3,000 viales. Al día siguiente, y se entiende que entregaron 17,000. Al día siguiente, Alejandro Moar y el director del pediátrico dieron una conferencia de prensa y dijeron que esos viales que ellos tenían, o sea, los 3,000, era porque ellos no estaban en las compras consolidadas. Lo que Raquel Buenrostro relata es un entramado de empresas privadas monopólicas, directores de hospitales y grupos paramilitares. Le faltó el cuarto componente, los medios de comunicación, como el Universal, el Financiero, Reforma, Latinus, que sostuvieron hasta el final que el desabasto de medicinas era por la ineficacia del gobierno para comprar. Hay que decir que las empresas de medicinas de la familia Madrazo y uno de sus principales compradores, Aureoles, financian el canal donde trabaja Loret y Trujillo, Aguilar Camín y Silva Herzog Márquez, Denise Dresser y Lorenzo Córdoba. Se llaman a sorpresa de que serán los militares los que cuiden la nueva megafarmacia que deja sin efecto el modelo de corrupción en la salud de sexenios anteriores. Es un cártel, el farmacéutico, que tiene el potencial de generar violencia, que usa grupos paramilitares. Ahora vamos al segundo cartel, el inmobiliario. Fueron contra otra mujer, Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México. La historia es más conocida. Se han detenido a 9 exfuncionarios públicos, entre ellos al exalcalde de la Benito Juárez de la Ciudad de México, Von Roerich, acusados de tener un entramado de corrupción. Lo que ha dicho la Fiscalía es que otorgaban permisos para construir pisos ilegales de torres muy exclusivas, a cambio de que les regalarles a los funcionarios unos departamentos, levantar cascajo de demoliciones gratis y contratar a sus empresas. El caso de Xóchitl Gálvez en la Miguel Hidalgo es parecido. Contratar a su empresa de mantenimiento de aire acondicionado a cambio de los permisos ilegales de construcción. El problema es que al haber construido 264 pisos de manera ilegal, 264, no solo han dañado el patrimonio de cientos de familias, sino que han puesto en riesgo de colapso al entorno, a los otros edificios alrededor de, por ejemplo, los City Towers. Eso sin tomar en cuenta las mujeres muertas en Zapata 56 durante el terremoto de 2017 por el desplome del piso irregular. En el caso de la Torre Mítica, no solo dejaron sin agua al pueblo de Joco, sino que resulta por lo menos curioso que a partir de su construcción hayan comenzado en esa zona los famosos microsismos. Lo que hizo el PAN en la capital fue por avaricia, pero afectó a la ciudad en su conjunto, en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Álvaro Obregón. El actual candidato del PRIAN para el DF, Santiago Taboada, está implicado, al igual que el coordinador de sus diputados federales, Jorge Romero. Pero de nuevo, existe la tentación de usar la violencia con fines políticos. Unas horas antes de que el PRIAN le quitara la posibilidad a Godoy de seguir por 4 años más al frente de la Fiscalía de la Ciudad, la diputada del PRIAN, Guadalupe Barrón, sufrió un atentado a su coche con disparos de bala. Se trataba de generar un ambiente de zozobra anterior a la votación en el Congreso local. Hay que recordar que Ernestina Godoy también prosiguió las investigaciones contra la red de prostitución de mujeres que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tenía en las mismas instalaciones del PRI en la capital. Eso es un caso del PRI. El del PRD es otro. Fue Ernestina Godoy, junto con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, que acusaron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de haber encubierto al feminicida de Ariadna Fernanda López, Rautel Astudillo, quien mantuvo a la joven durante 15 horas secuestrada en su departamento el 30 de octubre de 2022, para después ir a arrojar su cadáver a la carretera Tepoztlán, en Morelos, para que el fiscal, Uriel Carmona, dijera: se murió por borracha.
Es un caso que involucra al exgobernador perredista Graco Ramírez. Así que Ernestina tenía investigaciones del fraude inmobiliario contra el PAN, por prostitución contra el PRI y por encubrimiento al PRD de Morelos. Así que los tres, más el partido del Movimiento Ciudadano, votaron en contra de que fuera ratificada. El mensaje que el MacPrian le envía a los capitalinos es que no están dispuestos a que se les investigue sus casos de corrupción. En lugar de deslindarse de ellos, los une. Une más el delito que la amistad, solía decir el negro Durazo, ex jefe de la policía del DF. Es por ello revelador que su candidata, Xóchitl Gálvez, no tenga responsable del área de combate a la corrupción en su equipo de campaña. Es algo que el MacPrian le ha cedido por entero a Morena. Pero quiero cerrar esta columna con una reflexión sobre la violencia usada como un arma política. La oposición no había pasado de la violencia verbal, pero tanto el relato de Raquel Buenrostro de lo ocurrido con el cártel de la medicina en 2019 como el extraño atentado a la diputada del PRI deja ver que los acólitos de Claudio X González no la han descartado. Habrá que seguir muy atentos. Muchas gracias por escuchar.